Buenos días. Bueno, gracias a la organización por todo este congreso. Felicidades. Creo que habéis acertado con el nombre, comunicar en la incertidumbre, y habéis acertado también en el espacio, que es una ciudad fantástica esta, y que bueno, no había venido hasta hace muy poco y realmente volver ha sido un placer. Y gracias también al público estoico y paciente, porque a esta hora pues viene pues de gusto empezar a comer. Pues gracias por estar aquí y por escucharnos. Bien, yo voy a hablar de crisis y desorden comunicativo institucional. Esto quiere decir, voy a hablar desde la perspectiva de las instituciones, pero también desde el periodismo, ¿no? Es decir, cómo las instituciones deben comunicar en una situación de emergencia, de crisis, sobre todo de emergencias, y también cómo lo deben hacer los periodistas. Pero antes, para empezar, me gustaría poner un poco un marco, ¿no?, a todo lo que voy a hablar, porque en el año 2022 el Collins Dictionary eligió como término del año permacrisis. ¿Y qué quiere decir? Pues básicamente que es un periodo de inestabilidad e inseguridad. Seguramente los compañeros y compañeras que me han precedido ya lo han advertido. Estamos en un momento de incertidumbre. Por eso decía que el Congreso está muy bien escogido el título, ¿no? Y esta incertidumbre nos está, podríamos decir, agobiando como humanos. Entonces, la definición que hizo, la definición que se hizo de este concepto de permacrisis, ¿no?, de esta idea de crisis permanente, me parece que refleja muy bien el mundo actual, ¿no? Esto lo dijo el director del Collins Learning. Y, de alguna forma, necesitamos, como siempre, un marco de referencia. Hablamos mucho de crisis, de emergencias, pero muchas veces nos falta un marco referencial, ¿no? Y hace unos 20 años, poco más, Ulrich Beck creo que nos dio este marco. Él decía que estábamos ante una sociedad diferente, compleja, que necesitábamos nuevos paradigmas, porque había, sobre todo, una idea que para mí es fundamental, que es que había nuevas tendencias, ¿no? Y él habló de la sociedad del riesgo, que creo que 20 años, poco más, 25 años después, es muy pertinente continuar hablando de sociedad del riesgo. Y básicamente esta sociedad del riesgo viene desde mi punto de vista, por 4 detonantes. El primero es las nuevas tecnologías. Podríamos hablar mucho de esto, pero voy muy rápido, iré rápido, intentaré ir rápido, mejor dicho. Las redes sociales, la inteligencia artificial, también la transformación del trabajo. Creo que lo comentaba Sonia antes, ¿no? El trabajo nos ha cambiado a todos y se está cambiando, y por tanto esto es muy importante. La impotencia de los Estados-nación, esto parece muy grandilocuente, pero es muy sencillo, es que un Estado con el mejor ejército del mundo no puede parar a 2 personas entrenadas que suben en un avión y causan miles de muertos, ¿no? O que, y estamos en Galicia y esto lo conocéis muy bien, que todo un ejército y todos los recursos de todo un gran Estado no pudo parar un vertido que bueno, transformó las costas de Galicia, ¿no?, que es el Prestige, ¿no?, el vertido de un petrolero que era monocasco. Bueno, ¿qué os voy a contar? Por tanto, esta idea de la impotencia de los Estados-nación es también relevante para entender el contexto en el que estamos. Y finalmente el cambio climático, o la crisis climática, mejor dicho, ¿no? Ahora Cecilia lo explicaba muy bien, ¿no? La idea de este cambio climático que nos está también dando otra oportunidad para empezar a empoderarnos y a cambiar las cosas, ¿no? Este desarrollo sostenible, del cual hablaba también Cecilia, es muy importante por 2 ideas que para mí son fundamentales. La primera es que los efectos de los riesgos secundarios o colaterales generalmente no son deseados, pero acompañan, por descontado, la producción de riqueza.
Y esto lo podemos ver en la industria química, lo podemos ver en la industria nuclear, bueno, en el ámbito nuclear, lo podemos ver en muchos ámbitos, ¿no? Y, por tanto, podemos concluir que cuanto más evolucionamos, más peligros y más incertidumbres generamos como especie, ¿no? Y esto nos lleva a que las instituciones como tales tengan lo que a mí me parece que cuando hay una crisis es fundamental, que es la idea de la fragmentación de la culpa. Esto quiere decir que durante una crisis, sobre todo en las administraciones, vemos cómo hay una carencia de responsables. Esto es lo que le llama Ulrich Beck la irresponsabilidad organizada, ¿no? Que para mí es algo que es relevante, ¿no? En el sentido de que esta carencia de responsables hace que las crisis, ¿no? Cada vez más el ciudadano se sienta, la ciudadana, se sienta como poco arropado, ¿no? Cuando hay una crisis. No se sabe muy bien quién habla, quién manda, lo hablaremos y lo veremos después, ¿no? Y básicamente esta fragmentación de la culpa, desde mi perspectiva, viene dada por tres ideas. La primera es la complejidad burocrática. Si os fijáis, si se fijan, hay decisiones en niveles jerárquicos muy diferentes cuando tenemos una crisis. Y, por tanto, estas diferencias son las que muchas veces nos llevan, digamos, a una cierta desorientación, podríamos decir, ¿no? La segunda idea es que hay, muchas veces los políticos lo veremos que se acordarán de que pasa mucho, ¿no? Una cierta legalidad vigente, ¿no? Entre comillas. ¿Qué quiere decir esto? Que las actividades que causan la crisis, ¿no? Son técnicamente legales. Les hemos dado un marco legal y, por tanto, esto también nos lleva a esta idea de la fragmentación de la culpa. Y la tercera idea fundamental para mí es la idea del conocimiento experto. Si se fijan, los científicos muchas veces no coinciden en las causas de la crisis o de los riesgos. Y esto también nos lleva a esta idea de la fragmentación de la culpa. Bien, claro, estamos en un congreso de comunicación y a lo mejor alguien se ha preguntado ¿y por qué no hablamos de comunicación, no? Pues bien, ahora hablaré de comunicación. Creo que es muy importante, sobre todo, la percepción, ¿no? La percepción que tenemos los ciudadanos cuando hay una crisis, cuando estamos hablando de riesgos, ¿no? El alarmismo se amplifica mucho a través de esta transmisión múltiple de los medios convencionales y ahora de las nuevas plataformas, ¿no? Y esto nos lleva a que, bueno, pues todo el día recibamos impactos sobre crisis, desastres, catástrofes. Bueno, podríamos hacer una lista interminable, ¿no? Pero lo más relevante desde mi perspectiva es que estos impactos los recibimos de forma muy rápida e instantáneamente a todo el planeta. Y esto es fundamental. ¿Por qué? Porque de alguna forma, si se fijan, los medios y las redes sociales incrementan tanto el conocimiento público del riesgo percibido como el desconocimiento científico del riesgo real. Y esto, que es una frase que queda muy bien, pero que la puedo explicar, creo que ayuda a entender muchas de las cosas que nos han pasado los últimos 20 años, ¿no? La COVID, por ejemplo, las primeras semanas se acordarán que esta percepción, este conocimiento público de lo que estaba pasando era muy real. Todos hasta estábamos hablando de la COVID, parecíamos todos expertos. Pero si se acuerdan, había un desconocimiento científico brutal. Por tanto, sabemos que hay nuevos riesgos, ¿no? Sabemos que hay pandemias, sabemos que hay riesgos que aún no nos imaginamos, ¿no? En clase siempre pongo una metáfora, que es la metáfora del triclosan. El triclosan es en las pastas de dientes, en los dentríficos, algunos llevan triclosan. El triclosan se ha demostrado que es cancerígeno, pero por una parte tú vas al dentista y te dice te tienes que lavar los dientes 3 o 4 veces al día después de comer, etcétera, etcétera. Y por otra parte, ahora hemos descubierto después de 30 años que el triclosan puede generar cáncer de colon, ¿no? Por tanto, esta idea del desconocimiento científico del riesgo real me parece que es importante
para también contextualizar todo esto que he venido aquí a explicar, ¿no? Bien, hicimos una investigación que para nosotros era relevante conocer cómo los ciudadanos, la ciudadanía, se informaba durante las crisis, las emergencias, especialmente grandes emergencias, ¿no? Y cómo también trabajaban y lo hacían los medios de comunicación, los convencionales, ¿no? Alfonso, voy a hablar de los periodistas de verdad, cómo lo hacían, ¿no? Y si lo hacían bien. Y, yendo muy rápido, esta es una encuesta que hicimos con una empresa que se llama YouGov y que es, bueno, está estratificada por población, etcétera, etcétera, y la hicimos post-COVID, ¿no? Hace unos 4 años, pero creo que los resultados aún son relevantes. Vimos que la televisión continúa siendo el medio donde la gente accede, cuando hay una crisis, accede más para informarse, pero justo después ya vienen las redes sociales. Sin embargo, no está todo perdido, porque la gente, este 25% que iba a las redes sociales, automáticamente nos decía que 8 de cada 10 personas iban a otros medios a informarse porque no se fiaban del todo de lo que leían en las redes sociales. Por tanto, los ciudadanos ven, ¿no? Saben identificar en algún momento si hay o no fake news. De hecho, 8 de cada 10, el 80%, nos dijeron que tuvieron la percepción durante la COVID de encontrarse con noticias falsas, ¿no? De esto vamos a hablar un poco también. Y después, la encuesta es muy larga y no les aburriré, pero hay 2 ideas fundamentales que creo que vale la pena ponerlas en valor, ¿no? La primera es que el 55% de las personas que encuestamos nos dijeron que las administraciones españolas no están preparadas para comunicar en una gran situación de crisis. Y la segunda idea es que los ciudadanos valoraban de los periodistas convencionales o los medios convencionales, hicimos una escala de Likert y salió un 3,05, que no está bien, pero no está mal. Esto nos condujo a hacer algunas ideas fundamentales sobre qué estaba pasando y, sobre todo, qué es lo que tenían que hacer los medios de comunicación en una crisis, ¿no? Y vemos que hay 4 ideas fundamentales, ¿no? ¿Qué hacen los periodistas en una situación de crisis? Fundamentalmente, la más obvia no es aportar conocimiento, proporcionar conocimiento. La segunda es modular la aceptabilidad del público de los diferentes riesgos. Motivar al público para actuar con responsabilidad y la cuarta, muy importante, dar marcos de significación respecto a estos riesgos. Esto lo digo porque si no tenemos medios convencionales, tenemos redes. ¿Y qué pasa con las redes? Que a veces nos enredan, ya lo veremos. El ciudadano ahora ya es cada vez más prosumidor. ¿Qué quiere decir esto? Que un ciudadano puede ser consumidor y editor de noticias a la vez. Y esto implica que son generadores de orden, pero también de desorden. Somos generadores de orden y de desorden. En una crisis puedes ser generador de orden aportando información a un medio de comunicación, pero a la vez puedes ser generador de mucho desorden porque estás, por ejemplo, difundiendo una noticia falsa. Y la segunda idea, importante también, es qué pasa con las administraciones y las redes sociales. Pues bien, las instituciones, las administraciones han cambiado su rol también. Ahora ya no son solo depositarias de la información, son medios de comunicación en parte también, entendedme, en este concepto de medios. ¿Por qué lo digo esto? Porque hay, a través de las redes, mucha difusión, especialmente cuando hay crisis, ¿no?, de información que puede ir bien en una situación anómala, ¿no? Y esto nos lleva a que administraciones muy polarizadas, ¿no?, jueguen un papel también muy perturbador durante una crisis, ¿no? Lo hemos visto. Pondremos algunos ejemplos después, pero lo hemos visto, ¿no? Y la segunda cuestión que nos preguntábamos y que nos continuamos preguntando, y esto le ha dado en parte una respuesta a la academia, es
Bueno, ¿qué redes son las que sirven en una crisis? Fundamentalmente dos. X ahora, Twitter, cuando era Twitter mejor, y Facebook, ¿no? Hubo una investigación de López Recalde que durante 6 años hizo todo un vaciado de diferentes investigaciones, ¿no?, que llevaban a esta conclusión. Y hemos visto también que hay muchas investigaciones que nos dicen que qué pasa con las redes. Pues bueno, que facilitan la comunicación bidireccional y sobre todo que dan información en tiempo real. Y es lo que busca el ciudadano en ese momento, ¿no? Y hay siempre un pero, ¿no?, una adversativa, que nos generan mucha desinformación, no hace falta que lo diga. Y estas redes sociales, junto a las plataformas de mensajería, lo vimos, pues son grandes difusores de noticias falsas. Unas noticias falsas que nos vienen a generar una segunda crisis, ¿no? Cuando tenemos una crisis, las noticias falsas generan una segunda crisis. Por tanto, tenemos que gestionar la emergencia principal y a la vez tenemos que confrontarnos ante una proliferación de narrativas falsas o manipuladas constantemente. Y además, esta desinformación lo que hace es que nos confunde al público general, a los ciudadanos, y por tanto intensifica esta polarización que decía antes, ¿no?, y erosiona de alguna forma la eficacia institucional, que es igual a un efecto acumulativo de desconfianza. Es decir, que la gente acaba desconfiando de las instituciones. Por ejemplo, este enero lo vimos en la desgracia de Adamuz, ¿no?, cuando he ido muy rápido, cuando se difundió mucha información falsa, ¿no?, y mucha hecha con inteligencia artificial. Si paso por aquí va muy rápido, ahora veo. Esto también nos pasó con la COVID, ¿no? La Organización Mundial de la Salud, si se acuerdan, no hablaba de pandemia, sino de infodemia. ¿Por qué? Porque decía la OMS que estaba acompañada esta pandemia de mucha información que dificultaba a los ciudadanos, ¿no?, encontrar fuentes fiables. Y esto nos acarreó también muchos problemas durante la pandemia y posteriormente, ¿no? Bien, este es un poco un marco, diríamos, conceptual. Voy a aterrizar un poco con algunas propuestas, sugerencias y casos. Para los más impacientes, les digo que con 5 o 10 minutos termino. Para afrontar la crisis, no voy a dar remedios o soluciones mágicas, sino simplemente algunas ideas que pueden o no servir. La primera es prepararse. Lo ha dicho antes Sonia, es importantísimo. Cualquier institución, pero también los medios de comunicación deben prepararse. Por ejemplo, lo vemos con la crisis climática, ¿no?, y con muchas otras crisis, pero especialmente con la crisis climática. La segunda idea es evitar la negación y evitar el silencio, que es también muy importante, ¿no? Tener un portavoz, saber quién va a dar la cara y, sobre todo, comunicar bien lo que hacemos. Prepararse quiere decir, fundamentalmente, crear protocolos, planes, comités de crisis. Todo esto es muy aburrido, ya lo sé. Muchos de vosotros estáis en las facultades y siempre pensamos en ese día que te llega un mensaje o que suena directamente la sirena, ¿no?, y es protocolo de evacuación. Uf, ¿otra vez? Bueno, pues esto, que es muy aburrido, se tiene que hacer. Por tanto, igual que lo hacemos, diríamos, físicamente, lo tenemos que hacer comunicativamente, ¿no? Y el plan y el comité de crisis, y etcétera. La segunda idea es no negar la evidencia, ¿no? No hacer negación de lo que nos está pasando, ¿no? Es lo que hizo hace unos días el presidente del Real Madrid, ¿no? Por esto lo pongo aquí, ¿no? El presidente del Real Madrid negó la evidencia, que es que tenía una crisis en el vestuario, ¿no?, y él no quise afrontarlo. Creo que en parte ya lo está pagando. Y la tercera idea es que se tiene que evaluar constantemente el éxito o el fracaso de lo que estamos haciendo, ¿no?, sobre todo de lo que estamos comunicando. La segunda idea es esquivar el silencio. Esquivar el silencio quiere decir que el silencio es el peor enemigo. Si no hay una versión oficial, una versión de la Administración,
seguramente habrá especulación y difusión de desinformación. El silencio rara vez es una opción. ¿Por qué? Porque no comunicar significa perder tiempo, ¿no? Y además, si nosotros no ocupamos este espacio comunicativo, lo harán otros por nosotros y habrá un vacío informativo de segundos que se llenará al instante, ¿no? Esto lo vimos mucho unos años, pero fue un caso muy relevante y muy estudiado, en el caso de el Katrina y el presidente George Bush, que tardó 2 días en comparecer y mucho más en ir sobre el terreno. La tercera idea es tener un portavoz. Tener un portavoz es fundamental. Y este portavoz tiene que tener 4 características más o menos, ¿no? La primera es la idea de ponerse la piel del receptor, estar sobre todo informado, y por esto tiene que estar formado, ¿no? La mayoría de administraciones, pero administraciones o organizaciones, como por ejemplo una facultad de comunicación, deberíamos saber quién comunica cuando tenemos un problema, ¿no? Tener el control emocional quiere decir, por ejemplo, que si tenemos una pregunta insidiosa o no de un periodista, alguien tiene que responder, y tener un control emocional es no enfadarse, responder bien. Y la tercera idea es la fundamental y es la que todo el mundo se plantea, tenemos que tener portavoces técnicos y políticos bueno, yo no tengo la solución, depende de la crisis y depende también muchas veces de la organización o de la institución, ¿no? Sí que es verdad que cuando tenemos un portavoz político solo, tenemos un problema. Y si tenemos muchos técnicos que hablan mal, también tenemos un problema. Dejo esta idea de si eran muchos o no en la COVID, precisamente porque esto de si eran políticos o técnicos o si tenían que estar todos, creo que era relevante. Y después comunicar bien lo que hacemos. Esto es fundamental. Aquí tenemos 2 imágenes muy interesantes de 2 administraciones diferentes, pero de un mismo partido, para no herir susceptibilidades. La primera está muy bien. Las 2 quieren explicar que están trabajando, ¿vale? La de su izquierda lo hace muy bien. Es la crisis de la listeriosis. La Junta de Andalucía tenía un protocolo, comunicaba bien, y aquí vemos el comité de crisis con el doctor especialista en temas de listeriosis que tiene en Andalucía, etcétera, etcétera, y muy bien. En la derecha tenemos a un ministro al fondo de todo, que se llamaba Zoido, se recordarán, ¿no? Que casi ni lo vemos. Esto era un tuit, pero como para que se vea bien, cogí solo la foto. Y tenemos responsables muy importantes de la Guardia Civil, de la Dirección General de Tráfico, etcétera, etcétera, pero que parece que se estén tomando una cerveza y no que estén en un comité de crisis, ¿verdad? Por lo tanto, comunicar bien lo que hacemos es muy importante, es muy relevante. Esto fue en las grandes nevadas que afectaron la P6 y todo esto. Si hay gente de Madrid sabe bien de qué hablo. Voy terminando, lo he dicho. Ejemplos recientes para terminar. El primero, para mí muy relevante y muy interesante de analizar, es cómo el gobernador de California, Gavin Newsom, hizo frente a los grandes incendios de enero de 2005. Hizo 4 cosas que creo que estuvieron muy bien. La primera es declarar inmediatamente el estado de emergencia, por tanto, una respuesta rápida y el mismo día, ¿no? Estar sobre el terreno. Se hacían incluso ruedas de prensa en las inmediaciones del incendio. Hizo entrevistas, por ejemplo, esta de la NBC, allí se veían los bomberos trabajando al final. Centrado en el tema, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, que el presidente Trump, que acababa de tomar posesión o estaba a punto de tomar posesión, dijo que estos incendios estaban muy mal gestionados por parte del gobernador, que era demócrata, etcétera, etcétera, ¿no? Y no quiso entrar al trapo. Esto, si os acordaréis, también lo hizo bastante bien Juanma Moreno, presidente andaluz, ahora cuando hubo el accidente de Adamuz, y que también había una cierta polémica si sobre había una administración u otra, si lo estaba haciendo bien o mal, ¿no?
Y Juanma Moreno dijo, presidente andaluz, dijo, ahora es un momento de gestionar la crisis, después ya hablaremos de todo esto. La gente al final, voten unos u otros, lo que quieren en el momento de la desgracia es que se ocupe el personal de la desgracia, ¿no? Otra crisis interesante es, me parece que exitosa, es la de cómo desmentir una falsedad. Esta idea para mí es fundamental y lo hizo muy bien el equipo de Macron, del presidente francés, que se iban a ver a Zelensky, ahora hace justo un año, en mayo del año pasado, se iban a ver a Zelensky junto con el canciller alemán y el primer ministro británico. Y cuentas prorrusas, ¿no? Lo he buscado mucho esto, si eran cuentas prorrusas o no. Sí, eran cuentas prorrusas. Editaron un vídeo donde se veía a los tres políticos y se insinuaba que estaban tomando cocaína. Entonces, la reacción del gobierno, esto en redes, fue un tuit que tuvo mucha repercusión y el gobierno francés se enfrentaba a dos ideas interesantes. La primera es, si desmentían el rumor, lo hacían más grande, ¿no? Hacían la crisis más grande. Si callaban, lo que estaban haciendo es que se puede interpretar mal, ¿no? Que quien calla otorga. Por tanto, buscaron esta solución, que es este tuit, que es una solución de publicar en redes para que fuera entendido por los que ya sabían de qué iba el tema, pero que a la vez no se hiciera eco de la noticia falsa que había generado esta crisis, ¿no? Que es que no veíamos el tuit que se veía o que se insinuaba que se estaba tomando cocaína, ¿no? Entonces, la reacción fue muy interesante. Esta primera imagen lo que viene a decir es que el pañuelo sirve para sonarse y la otra es, bueno, que la cooperación entre todos es para construir la paz, ¿no? Me pareció una crisis muy bien gestionada desde este punto de vista y no era fácil. Y ahora sí, ya termino con dos ideas fundamentales, que es, en una crisis se debe estar y sobre todo se debe liderar. No podía no hablar de la Dana de Valencia, ¿no? Entenderán. Carlos Mazón, el expresidente ahora de la Generalitat, hizo dos cosas para mí que fueron fatales, ¿no? La primera es el vacío de liderazgo, la ausencia de él físicamente en el centro de mando CECOPI, y la segunda es las contradicciones constantes, ¿no? Supimos que tenía una comida, esto lo sabíamos, pero primero era privada, luego era de trabajo, después era para ofrecer un cargo. En resumen, esto destruyó la credibilidad y a partir de ese momento esa crisis ya no había quien la pudiera remontar. Podías pagar los mejores bufetes, que Sonia conoce muy bien los que hay, ¿no? para pagar y para revertir, diríamos, la crisis, diríamos, de liderazgo y de reputación, pero era imposible. Y lo comparo con Jacinta Ardern, ¿no? La primera ministra de Nueva Zelanda lo hizo muy bien en 2019. Se acordarán del atentado terrible que sufrieron en Nueva Zelanda, y Jacinta Ardern hizo dos cosas muy interesantes. La primera es un lenguaje inclusivo, es decir, no había ellos y los otros, sino ellos somos nosotros. Es decir, hay una fuerte comunidad musulmana y se integró, incluso aquí en esta rueda de prensa se ve, ¿no?, las grandes autoridades, diríamos, de esta comunidad, etcétera, etcétera, ¿no? Esta idea fue fundamental. Y la segunda es que mostró empatía, sobre todo en señal de respeto a las diferentes comunidades que habían sido afectadas, porque también los musulmanes, ¿no?, son los primeros afectados cuando hay un atentado terrorista, diríamos, de esta índole, ¿no? Y por tanto, y finalmente aprobó algo que fue muy significativo, que son los cambios legales inmediatos, y esto es lo que valoró mejor la opinión pública también para ver cómo había afrontado esta crisis. Nada más, simplemente gracias, y he intentado resumir, diríamos, desde un punto de vista conceptual el momento en el que estamos y algunas ideas para que pueda ir un poco mejor
institucionalmente cuando comunicamos una emergencia o una crisis. Gracias.